y aprovechar la presencia al mismo tiempo de protagonistas del escenario de ciberseguridad, quienes además han sido muy cercanos con la Alianza desde sus orígenes. Vamos a dar la bienvenida ahora al senador Felipe Arboe. Él es abogado de la Universidad Central, exdiputado y actual senador de la República desde el 2013 por la región de Ñuble y Biobío Cordillera. Fue subsecretario del Ministerio del Interior y anteriormente subsecretario de Carabineros en el Ministerio de Defensa Nacional. Previamente fue jefe de gabinete de la Intendencia Metropolitana y abogado del Ministerio de Economía. El senador Arboe ha presidido la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, en la que se discute el proyecto de ley de datos personales, y actualmente forma parte de las comisiones de Economía y de Seguridad Ciudadana. Dentro de su labor parlamentaria, ha sido autor de múltiples mociones que se han transformado en leyes, incluida la reciente reforma constitucional, que consagra como derecho fundamental la protección de los datos personales. Senador Arboe, le dejo la palabra. Muchas gracias. Le pido que saque el mute. Perfecto, súper, ahí sí. Hola Buenísimo. Paulina, gusto saludarte, saludar a Kenneth, a Alejandra, a Guillermo, a Hugo, a todos los panelistas que nos acompañan. Agradecer a la Alianza Chilena de Ciberseguridad y a AmCham por nuevamente convocarnos para poder discutir o conversar o exponer visiones respecto, en este caso, de la institucionalidad en materia de ciberseguridad. Siempre se valora la posibilidad de tener un diálogo sobre un tema que probablemente hoy día no es noticia, pero el valor que tiene justamente es ese. Cuando no es noticia, hay personas que están reflexionando respecto de cómo mejoramos las condiciones, porque no tiene mucho valor que todo el mundo reaccione con un proyecto de ley o algo cuando hay un evento o un incidente en materia de ciberseguridad, sino justamente dar estas discusiones fuera de la coyuntura o la presión que hace la coyuntura. Dicho lo anterior, quiero agradecer a Kenneth y su muy buena exposición y plantear algunos elementos de contexto. Cuando uno observa en primer lugar la realidad chilena, voy a partir con una frase provocadora. Yo creo que Chile, la autoridad actual, no ha estado a la altura de entender el problema real de la ciberseguridad. Creo que los tiempos políticos, los tiempos de la autoridad, no están conversando con la realidad y el desarrollo del cibercrimen. Dicho lo anterior, creo que queda en evidencia esto cuando hemos tenido, comillas, dos encargados de ciberseguridad o SARes de la ciberseguridad, y resulta que ya llevamos un buen tiempo sin un encargado, un responsable, tal como se dijo en estas materias. Ambos han tenido problemas de coordinación interna, de disputa de espacios entre el Ministerio del Interior, la Subsecretaría de Telecomunicaciones, y eso es un problema que se refleja cuando la estructura de las instituciones no es la adecuada. Yo siempre he sido, y me tocó servir a dos presidentes de la República, la presidenta Michelle Bachelet y anteriormente el presidente Ricardo Lagos Escobar, y ante ambos presidentes siempre manifesté mis observaciones cuando se designaban los ministros en campaña, los zares de algo, o los especie como el supraministro, porque en estricto rigor la institucionalidad chilena opera sobre la base de potestades y facultades que establece el ordenamiento jurídico, y particularmente nuestra legislación administrativa, que es extremadamente burocrática, es la que otorga facultades, y consecuencia cuando uno nombra un zar de algo y no tiene, sino más allá de un contrato de honorarios o un empoderamiento presidencial, pero sin potestades reales, se producen con problemas de competencia y conflictos entre una autoridad y otra. Dicho lo anterior, creo que es clave dar una vuelta respecto a lo que está ocurriendo cuando uno observa desde el año 2008 al año 2020, los eventos de ciberataque se han multiplicado por 155. Estamos hablando de 12 años de análisis, se multiplica por 155, estamos hablando adicionalmente que tenemos incidentes que han significado afectaciones que superan los 1.600 millones de dólares en diferentes instituciones, tanto en dinero como en evaluación de datos, es decir, tenemos una situación extremadamente delicada. Así como en su oportunidad en los 80, en los 90 y en los 2000 probablemente las empresas invertían en seguridad física, desde cámaras de televigilancia, guardias de seguridad y todo tipo de implementos que conocemos hoy día incluso para la vivienda. Bueno, hoy día, ya hace un tiempo atrás, se ha manifestado con mayor preponderancia la existencia de un nuevo escenario delictual con un delincuente mucho más sofisticado,
y obviamente con impactos económicos y reputacionales que pueden ser extremadamente delicados y que pueden significar incluso la afectación definitiva de la continuidad de ciertas industrias. Evidentemente, en el caso latinoamericano hemos tenido recientes experiencias muy negativas, como fue probablemente durante los últimos 6 años la proliferación de incidentes en el sistema financiero bancario, la falta de inversión del sistema financiero, no solo en Chile, sino en Latinoamérica, facilitó probablemente la llegada o la realización de ataques de cibercrimen con una afectación de patrimonios, pero también daños reputacionales, y lo que está por verse, sustracción de algún tipo de mecanismos de seguridad de tarjetas que probablemente todavía no han tenido impacto en las personas, que podrán tener, pero podrán tenerlo en algún tiempo posterior, porque uno nunca sabe cuándo se utiliza finalmente ese tipo de información. A mayor abundamiento, cuando uno observa la evaluación que se ha hecho de Latinoamérica y particularmente de Chile en materia de ciberseguridad, destaca lamentablemente, uno, la falta de una cultura de ciberseguridad, y se dice en relación no solo con la utilización de un software dedicado a evitar la afectación, sino con la falta de cultura incluso de encriptación de las bases de datos, de sistemas separados para el sistema financiero, de inversiones adecuadas en materia, por ejemplo, la industria de telecomunicaciones o de la industria incluso energética, que si bien es la que más invierte o la que más ha invertido en los últimos años, sigue siendo todavía deficitaria en aquellas materias. Si uno tuviese que observar ejemplos de la nueva era en materia de ciberseguridad, yo creo que evidentemente uno tendría que mirar el mundo en diversas áreas. En el área de defensa, probablemente el año 2010, el software desarrollado en Israel, el software Stuxnet, que fue el que fue programado para poder neutralizar las turbinas de las centrales nucleares de Irán, fue un avance determinante desde el punto de vista de la ciberseguridad en la defensa. En el área de negocios, probablemente la afectación de la planta de acero en Alemania con un ciberataque desastroso para la industria, o el 2015 la afectación de un ataque al Banco de Bangladesh cuando se sustrajeron más de 81 millones de dólares. En el área informática, probablemente también en 2017 los ciberataques más grandes, con la creación del famoso WannaCry, que generó un mecanismo para poder sustraer un conjunto de información estratégica de empresas muy importantes y sus posteriores cobros en bitcoins, digamos, para efectos de poder entregar o hacer un rescate de dicha información. Bueno, y recientemente en el área de salud tenemos toda una disputa entre Estados Unidos, Europa recientemente, y China, derivado de supuestos intentos de espionaje a través de mecanismos informáticos en relación con tratamientos y vacunas del coronavirus. En consecuencia, hay toda una disputa que hoy día probablemente no estamos viendo, pero que está ocurriendo mientras nosotros analizamos esto. En este escenario, mi percepción es que lo primero que uno debiera lograr es hacer entender a las instituciones, al poder político público, de la importancia de reaccionar rápido frente a esta nueva realidad. Hoy día Chile puede ser objeto de ataques de cibercrimen que puedan significar una afectación de empresas o de servicios estratégicos desde el ámbito aéreo, el ámbito, por ejemplo, del transporte ferroviario o nuestra producción de cobre, que finalmente es la que nos genera principalmente los ingresos a nuestro país. En consecuencia, mi percepción es que más allá de las inversiones que se han hecho hoy día, todavía estamos con un problema en materia de actualización de las inversiones y también la creación de culturas de gobiernos corporativos en materia de ciberseguridad. Digo esto porque la institucionalidad pública que se vaya a generar, a la cual me voy a referir al final, tiene que tener una correlación con la institucionalidad o gobiernos corporativos de las empresas del Estado, de las instituciones estratégicas y también, por qué no decirlo, de las empresas productivas, que es fundamental. ¿Qué falta en Chile? Bueno, en Chile tenemos una política nacional de ciberseguridad, se ha avanzado en la estrategia nacional de ciberseguridad, hemos avanzado en una ley de delitos informáticos, un proyecto de ley que ya salió del Senado, que actualiza
a nuestros tipos penales, más bien a lo que es el Acuerdo de Budapest, pero la verdad es que los tipos penales son para cuando los delitos ya se han producido. La pregunta es, ¿cómo se hace para evitar que esos delitos se lleguen a producir? Y para eso se requiere de una institucionalidad pública mucho más robusta en estas materias. Yo diría que si tuviésemos que mirar desde el punto de vista de la evaluación chilena, bueno, ustedes en la Alianza Chilena de Ciberseguridad ya el 25 de mayo, ustedes plantearon la necesidad de crear un organismo estatal especializado que tenga entre sus funciones la implementación de la Política Nacional de Ciberseguridad, la generación de la cooperación público-privada necesaria, fundamental, la coordinación de respuestas ante incidentes que involucren a los actores más relevantes del país y el impulso en la regulación sobre ciberseguridad y la organización de acciones al interior del Estado, entre otros temas relevantes. En consecuencia, ya la Alianza nuevamente se adelanta a lo que debiera estar haciendo la institucionalidad pública, el Estado, en estas materias. Cuando uno mira en materia de institucionalidad pública, a mi juicio, tiene que mirar diversas experiencias. Y tiene, así como en materia de protección de datos tenemos diferentes estándares, y cuando uno observa el estándar americano, que tiene consecuencias institucionales, consecuencias normativas, versus el estándar europeo, que tiene otras consecuencias en ambos aspectos. También en ciberseguridad tenemos diferentes estándares en función de las diferentes, probablemente, realidades de los países. Una primera mirada que nos debe llevar, por ejemplo, a analizar en mucho detalle es probablemente el sistema de Israel, el INSD, el Israel National Cyber Directorate, que establece una institucionalidad civil de Israel que establece un mecanismo de coordinación interagencial extremadamente eficiente. Israel, al igual que Chile, contaba solo con una legislación penal que venía de mediados de los 90. Sin embargo, el cambio que se produjo, yo creo que se basa en dos piedras angulares. La National Cyber Initiative de 2010, que logró posicionar a este país como una ciberpotencia, hacía mención, Kenneth, a la fundación y el desarrollo de Beersheba como la capital de la ciberseguridad probablemente del mundo, o yo no podría decirlo, dado el ejemplo que han generado ahí, y también en agosto del 2011 que el gobierno de Israel adoptaba las recomendaciones que se habían hecho con anterioridad. Los entes reguladores en Israel, desde el punto de vista son dos, digamos, el National Cyber Directory, que señalaba que es un comité directivo permanente, encargado de fijar políticas de largo plazo, y por otro lado tenemos el Israeli Cyber Emergency Response Team, o el CERT, digamos, que es el encargado de ver el tema de los incidentes. El primero de ellos es una entidad estatal de tecnología en defensa dirigida a proteger el ciberespacio israelí. Dentro de este se encuentra el CERT, que recibe y maneja diariamente cientos de informes e información sobre intentos de ataque cibernético o amenazas, no solo locales, sino también internacionales. Tuve la oportunidad de estar en el CERT y observar en vivo y en directo cuando fue el ataque a Consorcio en Chile, y lo vimos allá, desde el CERT israelí ubicado en Beersheba. Fue bien impresionante mirar cómo en este minuto estaba siendo el Consorcio en Chile siendo objeto de un ataque de cibercrimen. El modelo existente en Israel se considera único en el mundo porque incorpora 5 subcentros sectoriales dedicados a industrias específicas de la economía, que operan bajo el mismo techo y trabajan con una sinergia bastante envidiable. El centro principal es el Centro Nacional de Gestión de Incidentes. Este centro funciona 24 horas al día, 7 días a la semana, recibe periódicamente informes sobre ciberataques, amenazas, intentos, vulnerabilidades e infracciones de seguridad que son identificadas en la economía israelí, tanto en el mundo, en el sector público como en el sector privado. Este centro es operado por analistas que se gradúan de unidades tecnológicas y universidades, mantienen un contacto continuo con el público, las organizaciones, las empresas de la economía, para compartir y recibir información. Es clave este elemento. Si bien son agencias estatales, mantienen una colaboración público-privada permanente, obligatoria, porque se entiende que los ataques de ciberseguridad, si bien tienen
diferentes orígenes y diferentes objetivos, pueden también tener, deben tener necesariamente una cooperación en el ámbito público-privado para enfrentarlos con mayor eficacia y eficiencia. Los otros 4 subcentros son centros sectoriales establecidos por la Dirección Nacional Cibernética de Israel en cooperación con los ministerios gubernamentales pertinentes, que brindan soluciones a las amenazas cibernéticas específicas de cada sector. El sector financiero, el sector gubernamental, el sector de la seguridad pública y el sector de la energía. Los centros sectoriales en las áreas de comunicaciones, transporte y medio ambiente también se van a establecer durante los próximos años. O sea, estos centros reciben esta información de entidades de su campo regular y guían y comparten información relevante con ellos y manejan incidentes cibernéticos y ayudan también, obviamente, a la continuidad funcional de investigación e incidentes. Además, el CERT incluye varios equipos operativos, tecnología de contención, los expertos en tecnología cibernética, respuesta reactiva, colaboración operativa, etc. Pero creo que esa modalidad, probablemente alguien diría que responde a una particularidad propia de Israel en relación con su ubicación geográfica y con su estado permanente de donde prima la ciberdefensa, dado el escenario de amenazas que tiene en el entorno geográfico. Entonces, cuando uno mira, y ahí voy terminando, el otro modelo, probablemente, donde no existen amenazas territoriales, digamos, es el modelo español al que hacía referencia el senador Pio. Yo creo que el INCIBE de España es una modalidad muy interesante que está creado bajo la forma de una sociedad del Estado que contiene patrimonio propio, amplias facultades para lograr su objetivo. Dentro de su gobierno corporativo, en la cúspide, se ubica un consejo de administración cuyo objeto social consiste en la gestión, asesoramiento, promoción y difusión de proyectos tecnológicos en el marco de la sociedad de la información. Se nombra un director general que debe tener un conjunto de capacidades específicas, técnicas y profesionales. Debe tener un conocimiento acabado de lo que es relación con el mundo privado en materia de tecnologías de la información. Uno de los elementos que utiliza el INCIBE para fomentar la cultura de seguridad es la creación de guías y estudios sobre temas relacionados, que es muy importante porque no todo puede quedar regulado en la ley. Es decir, es muy importante consignar que estas guías de expertos en ciberseguridad van guiando a determinados aspectos relativos, por ejemplo, con elementos sectoriales en materia financiera, en materia de Wi-Fi, en materia de copias de seguridad, cómo implementar, por ejemplo, el GDPR, digamos, dentro de la lógica de la ciberseguridad como mecanismo de protección y cumplimiento del principio de seguridad en materia de protección de datos, etc. Es decir, creo yo que ahí hay un segundo modelo que uno pudiese mirar. Dicho lo anterior, y ya para cerrar, mi percepción es que cualquier institucionalidad por la que opte el gobierno de Chile como política de Estado debe hacerlo prontamente. De lo contrario, seguiremos llegando atrasados. Llama profundamente la atención y preocupa que más allá de las personas, del esfuerzo que le pone Carlos Landeros probablemente en la coordinación del Ministerio del Interior, en la red de seguridad del Estado, se requiere de una institucionalidad que dote de facultades, de potestades públicas a los encargados de ciberseguridad y que genere una sinergia entre los diferentes estamentos del Estado. Fíjense ustedes, solo a nivel de gobierno tenemos el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, recientemente, hace unos meses atrás, el Ministerio de Hacienda llamó a un estudio respecto a temas de ciberseguridad. Tenemos lo que está en materia del sector energético y hace unos días atrás la Subsecretaría de Telecomunicaciones llama a consulta pública normas sobre ciberseguridad en la industria de telecomunicaciones. Es decir, vemos muy buenas intenciones, vemos buena disposición, pero cada uno, comillas, es dueño de su parcela. Y así el país no avanza. Lo que se requiere es tener una coherencia dentro del Estado para que, una vez que se tenga la institucionalidad de ciberseguridad, se puedan adoptar criterios uniformes donde haya sinergia entre cada uno de los sectores y particularmente se pueda ir a trabajar con el sector privado, que es extremadamente relevante en estas materias. Dicho de otra forma,
No es posible pensar hoy día que una autoridad pueda pedirle al sector privado avances en materia de ciberseguridad si no se sabe cuáles serán los estándares adecuados, cuál va a ser la institucionalidad, las potestades de la misma y evidentemente cuáles van a ser las exigencias que se hagan a las diversas áreas productivas y estratégicas de nuestro país. Es cuanto puedo plantear. Muchas gracias. Muchísimas gracias, senadora Arboe, por esa muy interesante intervención. Al final, como comentaba, de este conversatorio vamos a tener preguntas del público, pero a esta altura yo no me voy a aguantar en decir un par de preguntas. Yo también, particularmente, preguntas que me surgieron a propósito de su presentación. Así que para poder seguir adelante con este conversatorio, vamos a pasar con el señor Carlos Landeros. Muchas gracias, senadora Arboe. Carlos Landeros es director nacional del equipo de respuesta ante incidentes de seguridad informática, CECIR, del Gobierno de Chile y jefe de la División de Redes y Seguridad Informática de la Subsecretaría del Interior y Seguridad Pública. Cuenta con más de 10 años de experiencia en seguridad informática, desempeñándose en diversos rubros de empresas chilenas relacionadas con el sector bancario, gobierno, universidades y compañías de telecomunicaciones. Él es ingeniero civil electrónico de la Universidad Federico Santa María y además tiene un magíster en Derecho Informático de la Universidad de Chile. Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos. Te dejo la palabra. Perfecto. Muchas gracias, Paulina. Gracias, senador Piuk, senador Arboe, a los miembros de la Alianza y en especial a todos aquellos que están conectados hoy en esta transmisión. Finalmente, yo traía una presentación, no sé si la podría compartir o no, Paulina. No sé si se ve o se visualiza. Sí se ve, sí se ve, genial, se ve. Yes. Qué bueno. Se sigue viendo, ¿no? Se sigue viendo. Perfecto. Ponlo, si quieres, a pantalla completa para que se vea mejor. No se ve pantalla completa, ¿no? No. Ahí se ve perfecto. Ahí sí, ¿o no? Ahí sí, perdón. Sí. Perfecto. Ahí está perfecto, buenísimo. Y esto tiene relación a algo que mencionó el senador Arboe. Hace prácticamente 2 años nosotros nos tocó estar compartiendo la primera reunión, casi 2 años, la primera reunión de la Alianza, que se hacía en 2018 con el nuevo gobierno en la Cámara de Comercio de Santiago, y en esa oportunidad era un gobierno que venía entrando, aprovechando que llevamos casi 2 años de ese evento. Mi presentación viene un poco a mostrar resultados y a dar a conocer casi un estilo de cuenta pública, lo que el gobierno ha ejecutado, solo lo que se ha ejecutado, no lo que se está ejecutando, como para que se vea simplemente lo que como gobierno hemos hecho durante estos 2 años. Y bajo eso, primero, me baso en la misma figura del hito de la Política Nacional de Ciberseguridad, en base a los 5 objetivos primordiales que tiene la política. El primero es la infraestructura. ¿Qué se hizo en infraestructura durante estos 2 años? Lo primero, había que fortalecer la seguridad gubernamental. Nosotros recibimos gobiernos, y así ha sido históricamente para atrás, desde la época mucho, desde que más o menos existía el programa Red de Conectividad, en la cual el mismo senador Arboe fue subsecretario de esta unidad. No existía una unidad como tal en el gobierno que se encargara de los hitos técnicos de la ciberseguridad. Se necesitaba una unidad que se encargara de lo que estaba pasando. Y cuando nosotros llegamos y pasó lo de los bancos, si le pasaba al sector privado, era evidente que lo iba a pasar también al sector público, donde teníamos mucha más data, mucha más información, mucho más root ingresado. Manejamos todos los chilenos en distintas bases, entonces era evidente que había que proteger como primera instancia el gobierno. No existía otra figura de CECIR nacional que intercambiara, que tuviera generación de alarma, que tuviera temas de investigación, que generara tickets. Había que crearla. Y esto se creó, se hizo, está funcionando, y a su vez es un fiel reflejo que han tomado algunos sectores privados para captar este modelo y replicarlo en sus propias instalaciones.
El segundo problema que teníamos era que no teníamos estándares muy altos, lo que recibimos era que teníamos estándares muy dispares. Una institución como impuesto interno era muy distinta a otra que quizás no era tan tecnológica y tenía igual cantidad de brecha o tenía igual o quizás símil importancia de datos dentro de su sistema. Entonces había que generar normas. Para eso rápidamente el presidente definió un instructivo presidencial, el número 8, que tomaba acciones concretas para reaccionar reactivamente frente a los hechos que estaban pasando en Chile y a nivel mundial durante el 2018. Se creó también, se actualizó un decreto que le daba más vida al comité interministerial y con eso potenciaba mucho más la figura de un asesor presidencial que permitía interactuar mejor con el sector privado estos temas. Entonces eso también ya está creado funcionando. Había que definir qué hacer con la infraestructura crítica del país y nosotros creemos que muy audazmente separamos la infraestructura crítica de la información de la infraestructura crítica como tal y la desviamos de la legislación y va corriendo fusionadamente en un proyecto de ley que es el proyecto de ley marco de infraestructura crítica. O sea, en vez de tener 3 proyectos, solamente este gobierno va a tener 2, pero va a abarcar los 3. Es una decisión muy acertada, que es la cual pudimos resolver administrativamente qué íbamos a hacer con la infraestructura. También salimos a buscar dinero, estas inversiones son caras y el Ministerio del Interior gestionó un crédito con el BID que se ha hecho público, los montos, la intención de ese crédito, que nos va a permitir traer inversión cuando hoy, sobre todo, cuando no la hay y no la va a haber en los próximos años, nos va a ser muy útil para invertir en temas de ciberseguridad. Sería re fácil decir, bueno, no se acabó el dinero del gobierno está destinado para lo que es pandemia y se acabó la ciberseguridad. Pero nosotros fuimos astutos y trabajamos y ya tenemos este crédito aprobado para lo que es una inversión BID para poder invertir en tecnología dentro de lo que es la ciberseguridad. Y lo último, que ya está listo también, era generar capacidad. O sea, la capacidad humana de lo que estábamos recibiendo en las instituciones públicas en temas de ciberseguridad era muy baja y había que generar responsabilidades, generar conocimiento y generar talento. Y en eso hemos tenido un trabajo extraordinario de ir capacitando, de generar, reconociendo unidades, reconociendo trabajo, tomando buenas iniciativas, replicándolas para aumentar y nivelar la capacidad, por un lado normativa y por otro lado de capacidad humana. Cuando hablamos de hito en cooperación internacional, colaboración internacional, como lo dice el segundo objetivo de la Política Nacional de Ciberseguridad, no había tampoco nada. Salimos a buscar lo que había que hacer en países destacados y qué bueno que los 2 senadores mencionaron a España e Israel, realidades geopolíticas totalmente distintas a la nuestra, pero lo mencionaron como casos de ejemplo y nuestro país firmó convenios de cooperación con ellos. Tenemos hoy MOU, acuerdos de cooperación firmados en este gobierno, 8, con países estratégicos que son expertos en temas de ciberseguridad como España, como Israel, como Estonia, como Reino Unido. O sea, ¿quién va a decir que estos países no tienen la capacidad o el estándar o el ejemplo de ciberseguridad? Son nuestros partners estratégicos, firmados convenios de cooperación y se intercambia mucha información, mucha experiencia, mucho trabajo en conjunto. Y por otro lado, una mirada más estratégica, nos fuimos a acercar a nuestros vecinos, que quizás tecnológicamente no son tan altos, pero son nuestros vecinos. Lo que le pasa a ellos nos pasa a nosotros. Convenios con Argentina, con Colombia, con Ecuador y con la OEA, para entender toda la realidad que le está pasando a la América Atlántica, a la América Latina, o a la América continental, que es lo mismo que nos puede pasar a nosotros. Entonces, internacionalmente hemos avanzado, nos faltan algunos convenios clave, pero se han hecho. Y sobre lo mismo, internacionalmente, había que posicionar a Chile, había que levantar la imagen internacional post Banco de Chile, y eso se ha trabajado bastante en seminarios, en exportación de recursos, traer expertos a Chile para que nos den expertise, mucho intercambio con INCIDE, por ejemplo, lo nombraron harto con el ISDN de Israel, que nos permite intercambiar gente, intercambiar cursos, subir los estándares de nuestras unidades tecnológicas. Y sobre todo, las encuestas. Hemos normalizado, por otro lado, también todo lo que son encuestas y evaluaciones, y cada vez se va mejorando porque se están haciendo los procedimientos y los pasos adecuados para que esta cosa vaya avanzando. El tercer hito de la política, la concientización, o lo que es todo lo que es campaña de educación. Hemos hecho bastantes cosas. Primero fuimos a estudiar los modelos que existían afuera. Fuimos a buscar el modelo colombiano, el modelo español, el modelo de Estados Unidos. Lo trajimos, lo adaptamos. Primer gobierno que hace una campaña nacional de ciberseguridad para llegar al público común de qué se trata estos conceptos, de qué se trata el phishing, de qué se trata el ciberdelito, de qué se trata la ciberseguridad.
estamos comunidades técnicas generando contenido, muy similar a lo que se mencionó en el INSIGE. Estamos generando investigación, estamos entregando contenido al sector privado, al sector gobierno, al ciudadano común, para que entienda la lógica de lo que está detrás de la ciberseguridad. Claramente hay que hacer más, hay que potenciarlo mucho más, hay que darlo a conocer mucho más, pero ya existe esta unidad que está generando concientización. Y hemos traído eventos, simposios, incentivado la carrera de ciberseguridad por el lado femenino, que detectamos que es una brecha que es mayoritariamente masculina, incentivando a través de cursos, de becas, de eventos de ciberseguridad especialmente para ese nicho, o simposio iberoamericano a nivel mundial, como que se hizo en septiembre, y que lamentablemente fue uno de los últimos eventos públicos antes de la crisis social y todo lo que está pasando ahora. Entonces, hemos cumplido en gran parte de lo que es meter el tema de ciberseguridad, meterlo en los medios, meterlo en concientizar a la gente y sobre todo al sector privado de estos puntos. En el tema legislativo, tal como mencionó, tengo esta gráfica que es muy práctica. La primera ley que le metimos en el 2018, al final de 2018, que era adaptar la ley de delitos informáticos bien obsoleta del año 93, adaptarla al convenio de Budapest, que como mencionó el senador Piu, que era con el estándar que ahora deberíamos tener, que se acuerda a los principios que hoy pasan. Y esta gráfica bien simple te muestra las distintas etapas de un proyecto. Por un lado se generó, chequeado, lo fuimos a validar internacionalmente. Esto es un proyecto penal. Súper difícil que un gobierno de derecha genere un proyecto penal y que no sea cuestionado, que no sea rechazado. Esto lo fuimos a validar con el Consejo de Europa, lo fuimos a validar con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, con la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, o sea, un organismo súper contradictorio en contra de las normas penales, y los validamos y los chequeamos. Fuimos con el Poder Judicial, fuimos con la Fiscalía, actores clave de este sector, y validamos el proyecto, lo concientizamos con actores clave, sectores privados específicos, estudios jurídicos con esta experiencia, con los mismos senadores que están antes que me hablando, nos dieron feedback de cómo estaba el proyecto para poder ingresarlo. Lo ingresamos al Senado, pasó el primer trámite constitucional, es un proyecto que pasó en base a los tiempos legislativos durante todo un año. Se podría hacer mucho más rápido, o sea, uno se lo cuestiona porque los proyectos pasan tan rápido cuando pueden proyectos en una semana, en 2 semanas, y este proyecto pasa un año. Pero el tema legislativo, aunque se vea raro, un año rápido. Y pasó el primer trámite constitucional o trámite legislativo, y este año se encuentra el segundo trámite. O sea, es probable, si la Cámara de Diputados hace su trabajo rápido y bien, puede ser que esto ya sea una votación de ley muy pronto. Y nos encontramos con un segundo proyecto, que es el proyecto de ley marco de infraestructura crítica. Es un proyecto que se está fusionando. Hay dos ideas un poco distintas, porque hay que adaptar el proyecto a la realidad que estamos viviendo ahora. Pensar en generar una institución sumamente necesaria en ciberseguridad, pero hay que ser realista también con los presupuestos y las etapas que estamos viviendo. O sea, generar una institución de investigación de millones de dólares, una institución, o por otro lado, generar una institución sin fondo, porque no hay, es bien ilógico. Entonces hay que ser bien cuidadoso en que se necesita esta institucionalidad, es sumamente necesario, pero no podemos ser tan irresponsables o ser tan ambiciosos en que la ciberseguridad es lo único. Claramente en este grupo estamos todos interesados en la ciberseguridad, pero no podemos dejar de lado lo que está pasando en nuestro país, de la gente que tenía necesidades, de la crisis financiera que ya estamos viviendo y que se va a empeorar lamentablemente en los próximos meses. Entonces, es un proyecto que hay que analizarlo, estaba terminado, hay que revisarlo bien, de cara no solamente a la ciberseguridad, sino también de una manera responsable con el resto de nuestros ciudadanos. Entonces, es un proyecto rápido, es un proyecto que el mismo presidente, nuestro subsecretario de Interior y el ministro de Interior están muy con el pie encima para acelerarlo, para sacarlo rápido, sumamente necesario, pero tiene que ser un proyecto muy inteligente, porque se necesita la institucionalidad, pero se necesita de una forma que no sea inconsecuente, que sea inconsecuente con la realidad que está pasando en el resto de nuestro país. Pero el compromiso es claro y es evidente que va a salir muy pronto ese proyecto. Y en el desarrollo industrial, que es el último objetivo que tenía la política, también la gran problemática aquí era, antes del Banco de Chile, fomentar industria. Y ahí en esas reuniones en la Cámara Chilena, o sea, en la Cámara de Comercio, cuando tuvimos la reunión de ANSAN, muy difícil tener una mirada de generar industria cuando no era todavía necesario. Post temas de lo que pasó en el Banco de Chile, la industria se aceleró, estudios jurídicos que incrementaron el tema de ciberseguridad, consultores internacionales que entregan productos de ciberseguridad que antes no
empresas que generan servicios, empresas que por primera vez desarrollan tecnología de ciberseguridad en Chile y que no solamente la desarrollan, sino que también la exportan de una manera muy exitosa. Entonces, estamos en la etapa de medición, de ver cómo ha ido incrementando y dónde ahora podemos arreglar un poco el mercado donde nos falta, en vez de hacerlo, que gracias a Dios, bueno, o sea, lo positivo de lo que hace el Banco de Chile es que fomentó el desarrollo industrial. Pero ahí, ¿qué hicimos? Paralelamente, acercamos, dado que aún no hay ley, nos acercamos al sector privado, al sector autónomo, para generar colaboración y las compañías, o sea, apoyo especialmente con el sector privado. Ya hemos firmado convenios de cooperación con el Tribunal Constitucional, con el Servicio Autónomo, firmamos también con CEP, que son 20 empresas y que hoy son sumamente estratégicas. Esto fue publicado hace muy poco en la prensa, que se dio a conocer, que son empresas estratégicas hoy para la cadena de distribución de alimentos y de materiales médicos a lo largo de Chile. En las empresas CEP están todos los puertos de Chile, el sistema de metro, el sistema de ferrocarriles, el sistema de metro, ferrocarriles, sí, y me falta un equipo importante, el correo. Entonces son instituciones que te van a dar una estrategia, y ahí nosotros nos hemos acercado, estamos trabajando con ellos para cuidar no solamente su seguridad, sino hoy la cadena de distribución de lo que requiere el país. Y tenemos el próximo lunes con empresas privadas, una invitación que ya está hecha. De hecho, la alianza es parte de una de las firmas de cómo el gobierno firma con el sector privado, en la cual demuestra claramente la intención de trabajar con el sector privado, sumamente necesario, mientras no exista o mientras no sea ley el proyecto marco de ciberseguridad. Y solo lo último, para referirme muy brevemente a algunos comentarios que se dieron dentro de lo que comentaron. Es sumamente importante tener en cuenta que la cultura es clave en este tema, pero cuando hablamos de cultura, para que haya cultura tiene que haber un proceso de maduración. No le podemos pedir cultura cuando se está trabajando en cosas prácticas, en hacer cosas sustantivas, cuando el gobierno lleva 2 años. Entonces, en eso hay que ser un poco más realista. O sea, está bien, es parte de generar una cultura, pero tener una cultura o un grado de madurez traspasado cuando no hay ley, cuando no hay normativas que se dependen de una ley, es difícil pensar en exigirlo. O sea, para llegar a los procesos comparativos, cuando hablamos de España, ya 20 años con instituciones como INCIBE, o de Israel, que llevan 25 años en este proceso. Entonces, es poco, y quizás es malo el ejemplo, pero compararnos con ellos es una realidad un poco distinta. La figura de los proyectos de ley son muy cercanos a las estrategias que ellos tienen. Esto es muy cercano al ISDN de Israel, y tiene mezcla de la propuesta de España, Reino Unido y Estados Unidos. O sea, fuimos a buscar lo mejor de ellos. Para eso tenemos los convenios, para eso nos acercamos. Entonces, hay que darle la madurez por ese punto de vista. Y por el lado del sector privado, también hay que considerar que el Estado en estos temas no es un Estado paternalista. O sea, aquí no se necesita una ley para que el sector privado regule. Finalmente, todas estas infraestructuras tecnológicas o la ley de ciberseguridad o la ley marco protegen gran parte del sector privado, pero el sector privado son sus activos, son sus datos, son sus clientes. O sea, tú no necesitas ley como sector privado para cuidarte o para resguardar tu patrimonio. Entonces, no hay que tener claridad de que un Estado paternalista te va a resguardar y si no hay ley tú estás desbordado. O sea, en este caso hay que también exigir, también considerar que el sector privado se tiene que autorregular, no es necesario toda la ley. Y cuando llegue la ley, bien, se va a regular mucho más, pero son sus activos, son sus clientes. Entonces, hay que tener que no todo es dependiente del Estado. O sea, hay que sacar este concepto de que el Estado no es un ser paternalista exclusivo en ciberseguridad. Hay mucha responsabilidad de los actores, de la ciudadanía y del privado en general, y sobre todo la cultura. Para llegar a hacer comparar y tener esa cultura de ciberseguridad, no basta con 2 años. O sea, hay que trabajar mucho más, tener leyes, maduración y un proceso de tiempo, y sobre todo de concientización y educación. Muchas gracias, Paulina, muchas gracias. Gracias a ti, Carlos. Hace unos segundos tú mencionaste, hiciste hincapié en esto de que no podemos solamente contar con el Estado como un Estado paternalista que va a venir a entregarnos todas las soluciones.
y en ese sentido que los particulares no necesitan una ley para coordinarse o para generar iniciativas que puedan cooperar con la solución al mismo problema en el fondo. Para eso, o para responder un poco o comentarnos acerca de la visión del rol de los particulares en términos de ciberseguridad, está esta tarde con nosotros Guillermo Chieri. Guillermo es abogado de la Universidad Católica, él es socio de Chieri Compañía, donde lidera el equipo de propiedad intelectual y tecnologías de la información. Guillermo tiene una reconocida trayectoria en el área de la propiedad intelectual, en la protección de datos, en tecnologías de la información y en comercio electrónico. Ha asesorado a empresas chilenas de alto impacto en la transferencia de tecnología y en su internacionalización, y al gobierno de Chile en varios frentes relacionados también con propiedad intelectual y transferencia de tecnologías. Es miembro del Consejo de Endeavor, director del Global Data Observatory, director en la Fundación Pro Innovación, y además es past president de la Cámara Chileno-Norteamericana de Comercio, CHAM, y director desde el año 2014. Te paso la palabra, Guillermo, y muchísimas gracias por acompañarnos hoy día. Bueno, muchas gracias, Paulina. Gracias a Alianza Chilena Ciberseguridad por invitarme en este distinguido panel, al lado de grandes personajes en estas materias. Y quería compartir con ustedes algunas reflexiones de algunos aprendizajes que específicamente de AmCham hemos impulsado en una misión de ciberseguridad a Estados Unidos, y donde hemos tenido mucho tiempo para reflexionar de algunos de los elementos importantes en esta materia. Y tomando lo que decía Carlos sobre la cultura, que en parte también lo he dicho por los senadores, en torno a este nuevo cambio de paradigma, me gustaría hacer una analogía de una piscina. Estábamos hace un rato, hace unos meses atrás, al borde de la piscina, todos tocando el agua, nos tiramos, no nos tiramos, que está muy fría, que está muy tibia, que está mojada, etc. Y un virus minúsculo nos empujó a todos, tanto los privados como el Estado, a la piscina. Nos vino un shock enorme, estamos chapoteando, y la verdad es que nos pusimos más humildes, nos pusimos a darnos cuenta que este mundo cambió como lo conocemos, y adaptarnos. Y nos dimos cuenta de la importancia de la digitalización, empezamos rápidamente a ver esta nueva realidad, y en cierta forma, como lo decía el senador Pugh, estamos aprendiendo de nuevo. Una de las reflexiones que me gustaría hacer respecto de esto es que vamos a tener que aprender a nadar en este nuevo entorno. Algunos no van a lograrlo, otros sí. Pero una de las preocupaciones que vemos, y los que nos dedicamos al mundo tecnológico, es que estamos aprendiendo a nadar quizás parcialmente. Estamos muy focalizados en la digitalización, conectividad, comercio electrónico, infraestructura de conectividad, pero son pocas las voces, salvo la Alianza y ustedes, los compañeros de panel, que están tratando de poner el tema ciberseguridad en la palestra. Y efectivamente, para generar cultura se requiere tiempo, pero ya no hay tiempo, porque si no tomamos las medidas hoy de meter como un accesorio necesario en las transformaciones digitales de nuestras empresas el tema ciberseguridad, vamos a transformarnos en forma coja. Y por eso creo que la discusión sobre una institucionalidad es pertinente, pero no cualquier institucionalidad, es alguien o algo que tenga dientes, que tenga recursos, que tenga poder para convencer. Porque acá no solo hay que alinear, dictar nuevas medidas, sino que también convencer y acelerar este cambio cultural. Es muy importante, y yo estoy de acuerdo con el senador Pugh que hay varios modelos que podemos copiar. A mí me gusta mucho el modelo americano, que es más bien distribuido, pero independiente de la institucionalidad que tengamos, yo creo importante enfrentar esta discusión clara, porque el cambio cultural ya se produjo y lo tenemos que acelerar. Entendemos que hay muchas prioridades, pero esto es un tema muy importante. Segunda reflexión que uno ve, y sobre todo que uno lo percibe más en las empresas, es que hasta hace poco la ciberseguridad estaba más alojada en los departamentos de informática, un CTO, pero no llegaba a nivel de los CEO, los gerentes generales, o al nivel de los directores. Y es fundamental, al menos que como sector privado, y también lo decía Carlos Landero en su presentación,
es que los privados tienen que tomar conciencia de los cambios que vienen. Y eso pasa por educar y cambiar los liderazgos dentro de la empresa. Este cambio también tiene que hacerse en el Estado. Imagino los problemas que puede tener Carlos de tratar de convencer a las distintas agencias, instituciones, empresas del Estado de la relevancia de estos temas, pero es fundamental que haya un articulador empoderado para ir acelerando estos cambios culturales. O si no, puede ser que nos vayamos quedando hacia atrás. Una de las preguntas que hicimos en este viaje a Estados Unidos, y yo me obsesioné, al final decía, mira, los privados muchas veces reaccionan en base a métricas y fórmulas. Bueno, en base a las ventas, ¿cuál es la cantidad o el porcentaje que debiese dedicarse a ciberseguridad? ¿Hay alguna métrica? ¿Hay estudios? Etcétera. Y a cada persona que le pregunté, me dio una respuesta distinta. Y la verdad es que quedamos bastante perdidos en estas materias, salvo por el concepto de que este es un gasto que uno nunca lo aprecia hasta que es capaz de evitar un siniestro mayor. Y acá los siniestros generalmente son catastróficos o pueden llegar a ser catastróficos. Es importante que en materia de métricas seamos capaces de mirar esto con la dimensión que tiene y que las fallas pueden ser catastróficas. Y pasa por lo mismo al momento de analizar esto en el presupuesto en el erario nacional. Probablemente hoy día en una pandemia, y somos empáticos y entendemos que hay muchas otras necesidades, pero el problema es que si avanzamos demasiado rápido en el mundo de la digitalización y la transformación que se requiere, y no vamos de la mano con las políticas de ciberseguridad, esto, una vez no pasa nada, pero podría pasar mucho a nivel de infraestructura crítica, a niveles de seguridad de los datos, etc. Otra reflexión que creo pertinente hacer es en cuanto a los riesgos. Hoy día estamos muy centrados en la discusión de ciberseguridad desde el punto de vista del hackeo, del phishing y de todas las tremendas consecuencias de robo de información. Pero hay uno un poco más grave, que es el modelamiento de las conductas sociales, el ataque a ciertos principios rectores de nuestra democracia, los ciberactivismos que estamos viendo últimamente. Y acá voy a compartir la pantalla en forma anti-hackeable. Voy a poner acá en la pantalla, no sé si alcanza a ver. No, el fondo no deja. Sí, pero es en el fondo una pared llena de celulares que están controlados por algunos computadores, que son, o sea, acá cuento por lo menos unos 400 bots que están modelando conductas que en cierta forma son ataques a nuestra forma de vivir, a nuestros principios, a la democracia. Y ahí hay un área en que tenemos que empezar a concientizar y efectivamente las leyes están muy orientadas a los ciberataques, pero hay una forma e influencias a través de ciberactivismo que nos están llevando a repensar o a cambiar la forma en que estamos pensando esta sociedad. Finalmente, me gustaría, y sobre todo para hablar la importancia de una institucionalidad empoderada, sea distribuida, sea centralizada, en que en esto estamos todos juntos. En el código de máquinas todo es 0,1, el día de mañana van a ser con qubits, con la computadora cuántica, pero cuando estamos en un ambiente en que el eslabón más débil nos puede marcar la diferencia es que estamos en esto todos juntos y las cooperaciones público-privadas pasan a ser esenciales. Muy importante nos cuenta Carlos Landeros de estos acuerdos de cooperación entre ciertas entidades públicas y privadas. Y del viaje que hicimos a Estados Unidos me llamó especialmente la atención dos cosas principales. En la Estrategia Nacional de Ciberseguridad Americana hay algo que se llaman los CBS, Confidence Building Mechanisms, que son mecanismos que efectivamente están orientados a generar espacios de confianza, de colaboración, para que se transmita libremente la información entre los distintos actores de la sociedad
en un ambiente relativamente seguro y de confianza y de confidencialidad. Nadie quiere mostrar ropa sucia frente a una autoridad si es que sabe que la van a poder perseguir por alguna falla o debilidad. Pero es muy importante generar espacio, que cuando lo que quizás tiene la edad mía, decíamos en el recreo bolita candado, ¿verdad? Que acá la pinta no vale. Bueno, es importante a mi juicio generar espacios para generar entendimiento, colaboración, transferencia de información entre entes públicos y privados para ir encontrando soluciones, compartiendo buenas prácticas y protegiendo nuestra infraestructura. Hoy día hay terrorismo de Estado, hoy día dependemos de una red satelital que en cualquier minuto puede desaparecer para muchas de nuestras actividades, y por lo tanto es importante encontrar estos ejemplos como el que mencionaba antes, que es el CIS, el Programa de Colaboración e Intercambio de Información Cibernética entre el Estado y empresas, y que precisamente busca esto, generar estos espacios de colaboración público-privada. Otro ejemplo es el de la Universidad de Maryland, que crea cursos de posgrado y pregrado que tiene un acuerdo con el gobierno, con la NSA americana, para ir formando los profesionales de ciberseguridad del futuro. Y teníamos acá lo que mencionaba la importancia del capital humano. Bueno, hay no solo acuerdos en Estados Unidos entre públicos y privados, sino que públicos, privados y academia para avanzar en estas materias. Finalmente, con esto termino las reflexiones. Creo que es importante, ante esta cultura precipitada que se nos vino y este cambio en la sociedad, que tratemos de poner la ciberseguridad con la fuerza, los recursos que se necesitan, y aparentemente sea distribuida, sea centralizada, pero tener una institucionalidad con músculo y con recursos pareciera que es algo recomendable. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Guillermo. Al comienzo de esta presentación, de este conversatorio, tuvimos problemas de audio, por los cuales nos disculpamos, y por esa razón la mayoría de ustedes no alcanzó a escuchar la primera parte de la presentación del senador Piuk. Por lo tanto, ahora que están resueltos esos problemas y podemos libremente compartir pantalla, vamos a darle la palabra, desde luego, al senador Piuk para que pueda presentar la primera parte de su presentación, que yo sí alcancé a escuchar y era tremendamente interesante, por lo tanto no se la pueden perder. Le doy la palabra al senador Piuk ahora, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, Paulina. Nuevamente agradecimiento a la Alianza. Efectivamente, los problemas técnicos se presentan. Yo por eso quiero compartir con ustedes esta pequeña presentación que he hecho, y voy a tomarme los próximos 5 minutos. Los voy a controlar porque es la primera parte. El modelo quizás más interesante de análisis de una sociedad digital segura es el que ha construido Estonia. Yo lo que les presento a ustedes es la visión de Estonia en 2 pilares. Ellos miden el desarrollo digital de las naciones, se miden a sí mismos. Es muy importante estar desarrollado digitalmente, pero miden por separado el índice nacional de ciberseguridad. Y usan instrumentos que están disponibles de acuerdo a los estándares internacionales. Ellos entregan toda la información y también desarrollaron un índice propio para medir la ciberseguridad. En el 2018, Estonia era el número 3 y Chile el 52. Al 2019 eso cambió, y efectivamente se nota cómo Chile pasó del lugar 52 al 39. Esto es medición, métrica. Necesitamos data y menos guata. Bueno, el modelo de Estonia es tan interesante porque se ha aplicado ya en otros países. Ucrania, con 44 millones de habitantes, ya lo está usando y tiene muchas de las ventajas. ¿Qué es lo que me gusta del modelo de Estonia? Es que considera la base, sus pilares, la protección de la infraestructura crítica de la información y también la protección de los datos personales. Esos son los 2 pilares de Estonia conceptualmente, y es algo que a nivel, yo diría ya universal, se ha aceptado. Les dejo entonces el sitio web que pueden consultar después de este modelo y también estar atento a lo que Estonia propone. ¿Cuál es la conclusión parcial que se obtiene? No se puede realizar transformación digital sin ciberseguridad.
Y eso tenemos que tenerlo muy claro, Guillermo lo mencionaba. Por eso le pedí al presidente Piñera que se acercara a la presidenta Estonia y la invitara a que pudiera venir a Chile a una visita oficial. Solo un ejemplo, en la PEC, que me tocó participar de transformación digital, el comercio marítimo mundial todavía se hace en papel. Y Chile, en un año de comercio marítimo mundial, imprime más o menos lo que equivale a 130 metros de altura de papel, una torre Entel. Esto no es un tema solo de salvar los bosques, es todo lo que esto significa, procesos transaccionales que requieren muchos timbres, mucha imperfección. Esto, la gente que trabaja en comercio exterior, yo sé que hay algunos que nos están escuchando, esto es sensible. Bueno, también con la PEC propusimos crear este framework de ciberseguridad, y Chile puede liderar estos temas. En el Pacífico no hay nadie que lo esté haciendo. También este gobierno ha sacado adelante, y me tocó presidir la sala, la transformación digital, y yo siempre le pongo el apellido con ciberseguridad. ¿Y por qué? Porque es uno de los riesgos más importantes que enfrenta la humanidad. Prácticamente después de la pandemia tenemos estos riesgos. Y es por eso que estoy feliz que a fines del año pasado, en noviembre, se publicara la ley 21.180, que es la ley de transformación digital del Estado. Necesitamos de un Estado digital, un Estado fuerte. Y esto es lo que tenemos que construir. Y también nos medimos en base a un modelo de cibercapacidades de naciones, un modelo madurez que está desarrollado en la Universidad de Oxford. Este es el modelo que usa la OEA. Y es tan importante esa vinculación con la OEA, y se los voy a mostrar en un ejemplo oficial. Fuimos a conocer al profesor Goldsmith en la Universidad de Oxford, la misma de Harry Potter. Él no es Dumbledore, pero es el hombre que creó este modelo con el cual la OEA nos mide. Estos son los desafíos para Chile, en donde básicamente es transformarnos digitalmente y con ciberseguridad. Y esta es la casa que yo explicaba, en donde está el radier, las leyes, están los dos pilares, todo lo que es la protección de los datos personales, junto con la protección de la infraestructura crítica. Y el techo es esta cultura, es la que nos da la capacidad para entender que somos las personas, los primeros y los últimos, somos la primera línea de defensa y la última línea de defensa. Y por eso es tan importante que esa cultura sea parte de nuestra esencia. Adentro de esta casa tenemos que construir esta gobernanza que por lo menos, por lo pronto es transitoria, ha permitido enfrentar muy bien todos estos riesgos. La ley 21.113, yo los quiero motivar a que este mes de octubre la podamos hacer. El mes de octubre está dedicado a difundir conceptos de ciberseguridad, pero más importante, realizar los ejercicios nacionales de ciberseguridad. Y finalmente, este es un esquema conceptual, no necesariamente es lo que tenemos que hacer, en donde está obviamente la protección de los datos personales, pero más importante, la protección de la infraestructura crítica. Me alegra saber que ya esté considerado el tema de la infraestructura crítica dentro de la ley marco de ciberseguridad. Fundamental crear conocimiento, esos talentos hay que crearlos. La NSA, Guillermo, yo pregunto, bueno, ¿y cuál es el equivalente a la NSA en Chile? Ese es nuestro desafío. Bueno, existe, incipiente, pero tenemos que vincularlo con las universidades. España es un buen ejemplo. España actualizó toda su legislación al 5 de noviembre del 2019, y obviamente el modelo español es interesante, porque en nuestra cultura es distribuido, y tiene el ser de gobierno, y tiene el ser de industrias que está vinculado con el mundo académico también, y todo con un coordinador. Eso es básicamente lo que yo hablé en la primera etapa, e introduje el Instituto Nacional de Ciberseguridad, este elemento que está en León y que permite desarrollar conocimiento. Ahí está el edificio que compró la PDI, y el 6º piso está reservado para todo lo que es ciberinteligencia. Ahí se puede instalar perfectamente las cibercapacidades del país y poner un Centro Nacional de Protección de Infraestructura Crítica, con lo que hay, uniendo las capacidades de nuestras policías y también de las capacidades que tienen nuestras universidades. Ese convenio ya está hecho entre el INCIBE de España y nuestra Fundación INCIBE aquí en Chile. Vale decir, tenemos todo listo y preparado para comenzar. Solo para agradecer, la Alianza Chilena de Ciberseguridad ha estado presente en los grandes hitos. Yo quiero reconocer la presencia en la OEA, porque pudimos lanzar con ello todo lo que son los centros de innovación en ciberseguridad que van a partir este año de forma muy activa. Finalmente, para terminar, la frase que nos debe siempre marcar: no podemos hacer transformación digital sin ciberseguridad. Es por eso que es importante para el Estado tener un modelo de interoperabilidad del Estado. Este es el esfuerzo que tenemos que hacer, porque en base a este se va a construir realmente nuestra institucionalidad. Muchas gracias por esto. Esa es básicamente la primera etapa, y con eso yo concluyo mi presentación. Muchísimas gracias, senador. Qué bueno que pudo presentar la primera parte, que pudimos resolver este problema, porque
me parece fundamental para cerrar su exposición que la hayamos podido escuchar. Les quiero contar que nos están llegando muchas preguntas respecto de si es que esta reunión está siendo grabada o no. Sí está siendo grabada, y en el Twitter de la Alianza Chilena de Ciberseguridad vamos a contarles pronto cuál va a ser la forma para acceder a esta grabación. Vamos a pasar entonces a las preguntas. Han llegado bastantes preguntas de distintos temas, algunas relacionadas con infraestructura crítica, otras no, pero vamos a tratar de abordar la mayor cantidad posible. La primera pregunta que queremos hacer tiene que ver con la multiplicidad de organismos que están encargados o que podrían llegar a estar encargados de la ciberseguridad y la coordinación entre ellos. Sucede que un evento de ciberseguridad, una brecha de ciberseguridad, lo que hace es generar desde luego un pánico porque es un incendio digital. Por lo tanto, pareciera que la regulación debiera generar incentivos, por un lado, para que las empresas que han sufrido una brecha de seguridad notifiquen de esta brecha con ciertas características de esta notificación, pero por otro lado, darle las facilidades para que puedan atender la urgencia que ello amerita. En ese sentido, cuando tenemos más de una o más de dos instituciones a las cuales, o agencias del gobierno, a las cuales notificarles distintos tipos de brecha, puede que esta obligación de notificación, por ejemplo, un banco que sufre una brecha tenga que notificar desde luego a la CMF en virtud de la RAN 28, que tenga que notificar a la CMF, el día de mañana cuando exista una agencia de protección de datos o el Consejo de la Transparencia en el evento que esté alojado ahí, tendrá también que notificar la brecha a la autoridad de protección de datos, y si es que existe una supraautoridad referida a infraestructura crítica, bien puede suceder también que este banco tenga que notificar a esta tercera autoridad. La pregunta, que en realidad va dirigida tanto al señor Landeros como a los senadores Piu y Arboe, quien quiera responderla, es ¿de qué forma puede hacerse coherente esta obligación por un lado, o este deseo por un lado, de que las empresas efectivamente estén notificando sus brechas, informándolas, pero al mismo tiempo no generar un caos, una pesadilla burocrática en relación con esas notificaciones? Senador Piu. Sí, muchas gracias. Solo por favor, para muchas gracias. estimular la discusión. Esto es parte de lo que yo he hablado del Estado digital. La verdad es que no podemos estar esperando mandar un email en algún minuto con alguien con algunos antecedentes. España decidió, por ejemplo, por un sistema de sonda. Ellos tienen varias herramientas, Carmen, Lucía, son todos nombres de mujeres, y estas herramientas son las que se hace un convenio y se encargan de poder entregar esta información en tiempo real. Hay otros estados más militarizados, me encanta el ejemplo de Israel. Yo trabajé 2 años en la industria de Israel, conozco muy bien cómo funciona, pero en Israel todos son parte del ejército, o están en las fuerzas activas, son de la reserva, y están trabajando en empresas que además, cuando están en el lado militar, están protegiendo la defensa. Entonces, la comunicación es mucho más rápida. El tema está en que lo que hagamos tiene que ser con tecnología. Hay ciertas plataformas, el MISP, Malware Information Sharing Platform. O sea, hay herramientas que están disponibles para que esto funcione y funcione rápido. Cualquiera de las formas que quieran organizarse, pero tenemos que hacerlo con sistemas transaccionales seguros, y en base a esos ver cómo llevamos el proceso. No puede ser dependiente incluso de personas algunas veces, porque las personas puede que no estén viendo toda la información. Entonces, ¿qué rol podría llegar a jugar la inteligencia artificial que puede apoyar estos procesos decisionales? Yo soy convencido que los sistemas tienen que ser distribuidos. Los sistemas centralizados se atacan la cabeza y se mueren todos. Por lo tanto, me gustan, y es el concepto de las redes, trabajar en red y cada uno con sus fortalezas van aportando, y obviamente esa coordinación tiene que ser parte del sistema. Pero yo me iría por sistemas transaccionales seguros distribuidos. Eso es básicamente cómo enfrentar este problema. Sí, a ver, yo creo que evidentemente las tecnologías y los software que uno pueda implementar son instrumentos, son medios. El problema lo tenemos finalmente en la disposición de autoridad a crear sistemas interoperables que sean eficientes y eficaces. Ese es el punto central. Si no hay decisión de autoridad real de entregar poder, porque finalmente quien administra un tipo de información, un tipo de incidente maneja poder, el poder de tener que administrarlo, el poder de tener que poder sancionar en algún minuto, y por tanto
lo que a mí me preocupa es que de pronto se ponen demasiado énfasis en las tecnologías de comunicación. Yo creo que hoy día hay tecnología para hacer interoperable instituciones públicas y privadas. Pero también se requiere, insisto, que tanto la autoridad pública como el responsable de la seguridad, sea de datos o seguridad informática en general dentro de una determinada empresa, tenga no solo la disposición, y a eso me refería con la cultura, de entender que más allá de que sean 2 horas, en 3 horas, en 20 horas, el punto está en que tiene que comunicar de inmediato, porque esa comunicación va a significar eventualmente que haya todo un apoyo logístico, tecnológico y científico, e inteligencia artificial probablemente, que va a tratar de o revertir la situación de la cual ha sido afectado, o bien mitigar los riesgos y particularmente los impactos. En consecuencia, creo que esto pasa, por un lado, y por eso insistía yo en la necesidad de tener una institucionalidad pública, una reforma desde el punto de vista del Estado, de cómo se enfrenta, y algo que decía Carlos, probablemente el sector privado no puede estar esperando o no se puede pretender que haya, o comillas, un papá Estado, pero por favor, el sector privado también requiere certeza, y la certeza la da la regulación, la certeza la da la autoridad con los criterios de fijación de estándares. Es evidente que una empresa no va a estar tranquila, no va a poder invertir adecuadamente si no sabe, si tiene un riesgo de que se va a crear una autoridad, se saca la autoridad, se crea la norma, no se crea la norma, se manda un proyecto, no se manda el proyecto. Mi percepción frente a la incertidumbre se genera probablemente una especie de desgobierno, y esto afecta al mundo público y al mundo privado. En general, muy buena pregunta. Tal como dice el senador Piuk, esta figura donde ha dado éxito es a través de un modelo distribuido. O sea, claramente tener una figura centralizada, exclusiva y única no funciona. O sea, le pegan ahí y se destruye todo. El modelo distribuido y más aún, también muy bien como dice el senador Arboe, no es solamente denunciar por ir detrás por la multa. O sea, la clave de estos puntos no es, al menos en ciberseguridad y también el sentido original de la ley de datos personales, es proteger el activo que está detrás o la brecha que se está vulnerando en ese instante. El tema de la denuncia en ciberseguridad y cómo opera internacionalmente afuera, los casos de éxito desde Estados Unidos como ejemplo, todos los otros países que han nombrado, es la denuncia para colaborar. Cuando yo tengo un problema, estoy denunciando porque necesito la ayuda, necesito no que me vengan a pasar una multa, es porque lo que me está pasando a mí, por un lado necesito ayuda, y también le puede estar pasando y no se ha dado cuenta mi vecino, o el banco de al lado, o la empresa eléctrica, o la empresa de agua. Entonces, los canales de distribución en el tema de ciberseguridad no tienen un rol fiscalizador, tienen un rol de denuncia para colaborar y distribuir la información. Por eso todas esas instituciones que nombraron y todas esas siglas funcionan piramidalmente porque van distribuyendo la información. Entonces, en este sentido, viene en ese orden. Primero, las denuncias para que me ayuden, o las denuncias para colaborar al vecino. Luego vendrán los informes para las superintendencias respectivas, quizás, y si esto amerita pasarlo al órgano autónomo de datos personales también, o quizás si me hacen un delito, finalmente voy a tener que ir a la fiscalía y aplicaré otros canales, pero el sentido no es un rol único fiscalizador. Entonces tiene otra naturaleza el sentido de la denuncia o de la colaboración en temas de ciberseguridad. Y por otro lado, mientras no haya ley, que es la ley marco, la que regula o la institucional o la que baja las normas, porque finalmente es un proyecto y esto va a tener que pasar por el Senado y van a pasar todos los tiempos legislativos distintos con las prioridades que le cargan a los proyectos, modernizaciones de instituciones, temas, proyectos financieros, lo que sea, va a tomar años que el proyecto salga. Pero hoy, ¿cómo atacamos al sector privado o cómo ayudamos a regular el sector privado? Con los organismos reguladores. Entonces, es súper normal y es todo lo contrario a que se ve que no haya orden, de que hay muchos actores involucrados en temas de ciberseguridad a nivel de gobierno. Es todo lo contrario. Mientras no haya ley, los únicos órganos que pueden tratar de regular el sector privado crítico son aquellas instituciones que son superintendencias o que son reguladores de ese sector privado. Por eso vemos a una compañía eléctrica o a la superintendencia eléctrica o al regulador eléctrico coordinándose con la empresa eléctrica, y lo hace súper bien, y qué bien que lo hacen porque están metiéndose en el sector eléctrico privado, donde el gobierno, sin la ley necesaria, no se puede meter.
que bien que lo está haciendo usted con la consulta pública, porque como es un órgano regulador también de las compañías de telecomunicaciones, ellos son los únicos facultados para definir estándar, y la consulta, qué bueno que se haga pública. Es una muy buena decisión de la subsecretaria, que la sacó, va a regular el sector privado y lo está haciendo. Qué bien lo que hizo Farren en su momento en el sector bancario con la RAN que tú mencionaste, Paulina. Se está metiendo porque ellos son los actores que hoy, dado el marco normativo y legal que nosotros estamos viviendo, son los que podrían meter. Sería fácil decir, no nos metamos en estos temas y esperemos la ley, pero se están atreviendo, se están haciendo, quizás se ve que son muchos actores, pero es lo que tenemos. El ente regulador está regulando los sectores eléctricos, y ojalá que también pase con el sector de agua, que pase con el sector otro ente regulado, pero son lineamientos que la facultad le permite tener una línea propia, coordinada, y que actúen a través de la superintendencia. Claramente, cuando hay una ley, esto va a actuar más único, de una sola línea, pero mientras tanto aplicamos el modelo de la superintendencia, que es lo único que podemos hacer. Muchas gracias a quienes respondieron. Tenemos una pregunta adicional. Esta pregunta la mandó Andrés. ¿Cómo en la práctica es posible lograr una institución autónoma y potente con las restricciones presupuestarias existentes al interior del Estado? ¿Cómo evitar que pase lo mismo que en materia de datos personales, en donde el tema del presupuesto fue relevante a la hora de elegir al Consejo de la Transparencia como un ente fiscalizador y no una nueva institución autónoma? Carlos, tú te referiste a las restricciones presupuestarias también, y entiendo que el senador Arboe tiene bastante que decir al respecto, en particular muy breve, en relación con esta dicotomía en el fondo. Muy breve, porque en general yo creo que tanto el senador Arboe, especialmente el senador Arboe, quien estuvo presente en la comisión y es como líder que ha gestionado y apoyado bastante el proyecto, puede dar más y tiene más experiencia y más conocimiento en el tema de la institucionalidad. Yo el criterio que digo es que primero hay que definir si es un órgano autónomo o no el tema de ciberseguridad, y cuando una vez el gobierno lo defina, también es el Senado y la Cámara de Diputados los que van a tener que aprobar o cambiar esa figura de si es autónomo o no. Eso es lo primero. Y lo segundo, hay que ser muy inteligente en la forma. Es necesario tener una institucionalidad, sumamente necesario, pero hay que ver el cuándo, el cómo y con qué. No hay que dejar de lado el tema financiero, pero no por eso se está rechazando que no haya una institucionalidad. O sea, para que quede claro, tiene que haber, la va a haber, pero hay que ser inteligente en los temas de presupuestario, que el proyecto finalmente salga y también tengamos que el proyecto sea viable en el Congreso, en crear un monstruo y el Congreso no está de acuerdo, o crear algo muy básico, muy simple, y de verdad el Senado también vea que esto es inviable y lo potencie, y ahí no lleguemos a nada y el proyecto se enchante finalmente. A ver, lo que me preocupa a mí es lo siguiente, es que cada ley, cada sistema tiene la institucionalidad que puede, no necesariamente la que merece, ni la que quiere, sino la que puede, y evidentemente los tiempos condicionan. Y yo creo que el gobierno, más allá de la buena voluntad de Carlos y el trabajo que ha hecho, mi percepción es que la decisión política, que no recae en Carlos, sino que va más arriba, estableció hace ya algunos meses, antes de la pandemia, antes del estallido social, que el proyecto institucional ya no iba. Tuvimos la oportunidad de conversar en algún minuto, y había una disputa interna en el gobierno, entre los que querían mandar el proyecto y los que no querían mandar el proyecto. Y eso es un problema. Entonces no tiene que ver solo con restricciones presupuestarias. Hoy día evidentemente las hay, pero nadie puede entender, por ejemplo, que haya restricciones presupuestarias para una institucionalidad como la de ciberseguridad, donde evidentemente el mundo avanza hacia la economía digital, donde esto es fundamental para la estabilidad de los servicios públicos, de los servicios estratégicos y de los principales actores productivos del país. Nadie discute eso, donde el daño puede ser mucho mayor, pero resulta que haya recursos suficientes para gastarse en estudios en materia, no sé, de cámaras de vigilancia en la Subsecretaría de Prevención del Delito, más de 13.000 millones, por ejemplo. Pero eso es, o sea, ¿de qué sirve tener cámara de vigilancia si el encargado de la ciberseguridad no tiene una capacidad de control de esas cámaras para un evento de emergencia, por ejemplo?
Y la legislación que se hizo y la adjudicación que se hizo van a volver a establecer los mismos errores de siempre, donde los que van a tener esas cámaras son los carabineros y que evidentemente filman lo que quieren que se filme y no se filma o no se graba lo que no quieren que se grabe, que es un problema que hemos dicho hace muchos años. Entonces, se requiere interoperabilidad. Esa es mi preocupación. Este no es un tema presupuestario, este es un tema un poquito más profundo, que tiene que ver con la decisión. Y cuando un gobierno toma una decisión, me paso al proyecto de datos, y dice, mire, ¿sabe qué? Me voy a ahorrar 800 millones de pesos al año. Escuchen bien, 800 millones de pesos al año. Y en vez de tener una institucionalidad autónoma, independiente, especializada en protección de datos, en el marco de la economía de datos, pues, en el marco del proceso de digitalización del efectivo, que es el elemento fundamental de esto, y optan por el Consejo de Transparencia por ahorrarse esa plata, yo digo aquí claramente, hay alguien que no tiene una visión de Estado, de entender que el mundo va hacia la economía digital y datos y ciberseguridad son elementos centrales para que Chile sea un país adecuado, para que Chile tenga capacidades de defensa frente a ciberataques de manera adecuada, y por tanto mi percepción es que hay una falta, más que de presupuestos, y eso es lo que me preocupa, hay una falta de importancia del tema. Y un poco diciendo algo que decía Carlos hace un minuto, claro, es fantástico que todas las superintendencias se hagan cargo de esto, pero ¿por qué se hace cargo de la superintendencia? ¿Por qué no tenemos una ley? ¿Por qué no se mandó la ley? Sí, es ideal que cada uno haga su pega, si en todos los países y en todos los modelos, cada órgano sectorial se encarga de su sector, pero tiene que haber una mirada estratégica común, arriba, ¿no? Que mire y diga, mire, sabe que la coherencia que vamos a tener todo va a ser esto. Porque no tiene lógica que la RAM establezca una determinada cantidad de horas por incidente, cuando uno ve el GDPR establece otra distinta, y la pregunta es, ¿tiene capacidad una entidad privada de poder darse cuenta en menos de 2 horas que está siendo objeto de un ataque de ciberseguridad? ¿O puede pensar que es un incidente aislado o una cosa distinta? Bueno, todo eso creo yo que es lo que yo pediría más bien, de la lógica de tener una coherencia más bien institucional, desde arriba hacia abajo. No es que el sector privado quede completamente a la espera de lo que haga el sector público, pero sí, vuelvo a insistir, que las inversiones se mueven también y los desarrollos sobre la base de señales que el sector público aún tiene mucho que decir. Si me permite contribuir también con una visión, efectivamente, para poder construir algo tenemos que tener un acuerdo. Después haremos las leyes. Lo primero es ¿qué queremos lograr? Y ese es un acuerdo que tiene que trascender, porque la ciberseguridad es un tema de Estado. De hecho, en el gobierno anterior de la presidenta Bachelet se hicieron muchas cosas en tema de relaciones exteriores, la misma política nacional de ciberseguridad, y este gobierno tomó todo eso y lo ha seguido. Y el próximo, sea el signo que sea, va a seguir igual. Entonces, este es un tema que no está politizado. Yo diría que este es un tema que a todos nos conviene, porque aquí todos ganamos, o al revés, si no nos ponemos de acuerdo, todos perdemos. Entonces, ahí viene la primera de la experiencia en ciberseguridad: no se compite, se colabora. Y es por eso que la colaboración es fundamental, ya se explicaba en lo que eran los reportes y todas estas cosas. Por lo tanto, lo que tenemos que primero es poner un acuerdo que queremos, después vemos cuánto nos va a costar, pero ahí viene la gracia, podemos hacerlo a poco. Las cosas en la vida se van haciendo a poco, podemos partir con una persona, 2 personas, 4 personas, y así vamos. Entonces, lo que sí, pongamos un acuerdo sobre ciertas cosas: cuál va a ser el esquema, qué grados de independencia le vamos a dar para que esto funcione bien, y después vamos armando. En la práctica, con los presupuestos se puede perfectamente enfrentar esto, no es que tengamos que hacer algo especial o adicional. Y es más, este año se está proponiendo presupuesto base cero, maravilloso, porque ahora podemos perfectamente instalar cosas que pueden partir de cero, bien hechas, que se requiere por qué, cuánto, y así ir creciendo. Así que tenemos una oportunidad. Todas las crisis hay oportunidades, los recursos que tenemos, que van a estar limitados, se pueden emplear. Yo no perdería la oportunidad, porque este es un tema que tenemos que abordar ahora. Yo creo que esa es la urgencia, abordarlo ahora, y es un tema de todo. Primero el Estado, fortalecerse digitalmente, y ese Estado fortalecido digitalmente va a poder dar al resto una idea de cómo hacerlo, porque va a ser fácil vincularse. Y ahí vienen todas las leyes que vamos a tener que trabajar. Con el senador Arboe, con la señora Jimena Rincón, estamos proponiendo crear una comisión especializada para esto, para esa transición digital segura. O sea, que sea transformación digital y ciberseguridad. Hay que cambiar muchas leyes. Tenemos que crear ley de identidad digital, cómo lo vamos a reconocer, el domicilio digital, la firma electrónica avanzada, y así todo para que esto funcione y funcione bien. Gran tarea,
pero no es el problema de cómo lo vamos a financiar, el problema es qué queremos realmente lograr. Muchísimas gracias. Quiero alcanzar a hacerle la mayor cantidad de preguntas porque han llegado muchísimas. Oscar Gallardo hace una pregunta que me parece muy relevante, que tiene que ver con los incentivos que puede otorgar la legislación, el Estado, al desarrollo de una industria al final. Oscar Gallardo dice, a pesar de lo estratégico para el país de desarrollar tecnología propia de ciberseguridad, es muy complejo por el tamaño del mercado. ¿Cómo creen que se puede incentivar esta industria desde el gobierno? Por favor, senador Arboe. A ver, yo creo en la cooperación público-privada y en la necesaria fijación de estándares desde la autoridad pública para que haya certezas en la industria y se puedan desarrollar la industria de servicios globales, la industria de la ciberseguridad, etc., ¿no? En ese escenario, creo yo, y estaba esperando que llegara la ley de ciberseguridad, para proponer lo mismo que hicimos en el marco del proyecto de protección de datos, la posibilidad de crear un compliance en materia de ciberseguridad. Por ejemplo, la posibilidad de tener un modelo de prevención de infracciones, lo mismo que tenemos hoy día considerado en el proyecto de datos cuando lo despachamos en la Comisión de Constitución, que va a permitir que una determinada empresa o un holding de empresas adopte un programa de cumplimiento y ese programa de cumplimiento pueda ser certificado, tenga validez e incluso le genere una eventual disminución de sanción frente a una eventual infracción. En consecuencia, creo, porque eso va creando una cultura organizacional de prevención de infracciones. Mi percepción es que si nosotros, como algo dijo muy bien Guillermo Kerry, yo creo que evidentemente tenemos que pasar de entender la ciberseguridad como un tema de la división o del departamento de informática a un tema de gobierno corporativo, donde el directorio se involucra y dice, cuidado, mire, ¿sabe qué? Para nuestro proceso productivo, para nuestra provisión de servicios, para la seguridad de nuestro negocio, del giro del negocio, es clave tener una ciberseguridad y por tanto creamos una estructura interna adecuada para que justamente va a tener valor. Y evidentemente, cuando uno ve hoy día que ya en Europa y en Estados Unidos se están poniendo restricciones a empresas para ser proveedoras de empresas americanas o europeas si no reúnen condiciones de ciberseguridad con estándares bastante altos. En consecuencia, hay que mirar, creo yo, como un incentivo la posibilidad de estos modelos de prevención o compliance como una posibilidad también de crear nuevos negocios. Si me permites también complementar, este es un tema relevante, porque es parte de la Política Nacional de Ciberseguridad que viene del gobierno anterior, el objetivo 5E, que dice básicamente el Estado promoverá el desarrollo de una industria de ciberseguridad y después dice el Estado demandará productos de ciberseguridad. O sea, hay que creer lo que uno quiere estimular. Recursos hay, esto es parte de la formación de todo lo que es el capital humano, la Corfo está trabajando en esto, y también del nuevo ministerio, que no nos olvidemos, Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Ese ministerio tiene seremías macrozonales, y aquí viene el desafío de las regiones. ¿Qué van a invertir? Sabemos que el norte quiere invertir en energías limpias, eso es litio, cobre, y también todo lo que es la electromovilidad, y para eso van a usar el royalty del litio. Bueno, en la región de Valparaíso queremos trabajar las tecnologías digitales seguras, se está postulando a un proyecto de lo que es hoy la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, de un núcleo milenio de telecomunicaciones inteligentes, o sea, el 5G, 6G y todo lo que viene, donde la ciberseguridad es fundamental. Y ahí nosotros podemos agregar valor. Pero ¿qué va a pasar? Que nuestras universidades van a empezar a tener estos spin-offs, porque ahí es donde se crean, y esos ecosistemas tenemos que darles vida, tienen que ser capaces de sostenerse. Entonces la generación de ecosistemas es fundamental. Pero para poder salir a las ligas mayores, que no solo es que nos compremos nosotros lo que nos producimos, tenemos que ser capaces de llegar a mercados extranjeros. Y la única forma de hacerlo es ser parte de los acuerdos internacionales de comercio estratégico, porque la ciberseguridad es de uso dual, es de uso civil y de uso militar. Y para eso Chile ya ha avanzado, pero tenemos que crear la Comisión de Comercio Estratégico, un proyecto que queremos que ingrese pronto, la Cancillería lo está trabajando, y así estimular esta industria dual, esta industria tecnológica de verdad. ¿Y por qué? Porque en Chile hay talento. Yo trabajé en Israel, conozco cómo se hacen las cosas allá, y también he trabajado acá en Chile y conozco los talentos chilenos, y tenemos talentos extraordinarios. El único lugar del mundo donde Norteamérica tiene
las 4 oficinas de investigación y desarrollo del ámbito militar, Oficina de Investigación y Desarrollo de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, del Ejército de Estados Unidos, de la Marina de Estados Unidos y de la Defensa, es en Chile. Y aquí vienen a buscar talento, ingenieros, ingenieras, capacidades. Entonces tenemos que entender que tenemos valor. La región de Valparaíso tiene una universidad que se destaca, la Universidad de Santa María, es como el MIT de acá de la región. Bueno, de ahí ha salido gente capaz que lamentablemente no le hemos dado ni la oportunidad ni le hemos creído lo que son capaces de proponer. Si encadenamos estos ecosistemas en las regiones y creemos en que el valor más grande de la riqueza está en los talentos de esas personas, bueno, eso es lo que hay que hacer. Entonces tenemos que buscar la forma de incentivarlo. Y para eso la propuesta es los planes regionales de conocimiento e innovación, o sea, estrategias regionales de conocimiento e innovación. No solamente quedarnos con el tema de la innovación pura, sino que agregar el conocimiento. Y financiamiento, los fondos FIC que llegan a las regiones, hoy se pierden en paper que terminan en cualquier cosa. Bueno, si definimos y especializamos regiones en ciertas materias, eso se pueden convertir en patentes. Y las patentes ya es riqueza. Y ahí escalar productos que podamos exportar. Yo creo que estamos en el momento preciso, tenemos una oportunidad de transición y de transformarnos como país si potenciamos las regiones, zonas adecuadas y el único país de la OCDE en este momento que se está quedando fuera en esto. Tenemos que ser parte de estos mecanismos de intercambio. Muy de acuerdo. Muy breve. Carlos, por favor. Los dos senadores lo dijeron todo. Es efectivo, el proyecto de ley tiene que tener una forma de compliance, está muy bien hecha la ley de personales. Es crucial y ojalá que sí sea, y que también ojalá que sí sea apoyada y que no sea modificada en el Congreso si es que sale. Es necesario, así que fundamental. Y tal como dice el senador Piuk, instrumentos como Corfo, la inversión en universidades, creer en los talentos, las becas que se han entregado, el sistema para estudiar fuera de Chile, con magíster y doctorado, se están armando, se están haciendo, son sumamente necesarios, pero si esto no va en la ley, no es clave porque se necesita finalmente tener, como dice el senador, instituciones como INCIBER en Valparaíso, o donde sea, pero ojalá que sea en Valparaíso, pero un foco tecnológico que se necesita. Entonces, es importante que esas estén, no hay que incentivar. Y también, por otro lado, no hay que hacer leyes que resten a la tecnología y a la innovación. El año pasado se trabajó con mucha altura de mira, y puedo felicitar a ambos senadores que son parte de esa comisión que trabajaron en el proyecto de ley de delito informático, para que ese proyecto de ley no restrinja la investigación en temas tan cuestionados como el ethical hacking o el desarrollo de tecnologías propias. Entonces ahí es no tener reglas, no tener leyes que nos cohiban, no generar normativas internas que nos cohiban, ayudar a que el proyecto salga y incluya y potenciar estas figuras de inversión, de regional, de Corfo, de crédito, de todo el tema. Y en particular, sobre todo, darme el tiempo de felicitar a aquellos que sin tener todo esto están haciendo tecnología y lo están desarrollando en Chile y lo están haciendo muy bien. Yo solo mencionar a dos empresas, una es Pixoft, que es un matrimonio de Talca, que lo reconocen más fuera, en Alemania, en España, que lo propio que lo reconocemos en Chile, que tiene un producto maravilloso chileno, y otro es Global Secure, que es un sistema de academia que inventó un sistema de academia muy bueno para perfeccionar el mundo privado, y ahora sacó una distribución de ciberseguridad exclusiva que no tiene nada que envidiar a las que internacionalmente se usan. Tenemos esa capacidad, hay que incentivarla, no restringirla, que existan ojalá mucho más Pixoft, mucho más Global Secure. Si se hace esa capacidad, tal como dice el senador, sin la ayuda que hoy le podríamos prestar, imagínate con ayuda podríamos ser un foro de inversión tecnológico muy grande como hoy lo es Estonia, que hace 28 años ya no era nada, o como Israel en Brecheva, por lo mencionar. Así que ojalá que se le dé la oportunidad y que los proyectos vayan enfocados en eso. Gracias, Carlos. Tenemos dos preguntas más para ti también. Una de ellas las voy a decir las dos juntas porque nos quedan solamente unos pocos minutos, pero me parecen preguntas bien interesantes. Una de ellas tiene que ver con el rol del delegado presidencial de ciberseguridad. La creación de este cargo y luego la presencia y la ausencia de una persona nombrada para desempeñar este rol ha sido más o menos confuso para la industria y para el ecosistema de ciberseguridad.
¿Cuál es al final el rol de este delegado presidencial? Y en tu opinión, dentro de lo que nos puedes contar, ¿convendría reponer este rol y en el fondo hacerlo más activo? ¿O la razón por la cual ha perdido cierta relevancia es porque otras estructuras o otras decisiones han determinado que ese rol lo van a cumplir otras instituciones u otras personas? Esa es la pregunta 1, y la 2 es mucho más simple y breve, y es por qué se fusionaron los proyectos. Originalmente el gobierno presentaba dentro de los proyectos futuros la Ley Marco de Ciberseguridad por un lado y la infraestructura crítica por otro. ¿Qué pasó en el intertanto que terminaron fusionándose? Perfecto, son muy buenas preguntas y yo creo que también pueden apoyarnos los otros panelistas también. En general, la primera, la que es más simple, la ley de infraestructura crítica, efectivamente la política iba como ley marco, y por otro lado, estudio de una posible futura ley de infraestructura crítica. Es sumamente necesario que existan ambas. País que no tiene ley marco y país que no tiene infraestructura crítica, que acojo, tal como mostró la casa del senador Piu, que son pilares normativos que se necesitan para construir para reinversión, tecnología, desarrollo. Son fundamentales, tienen que tener. Ahora, la estrategia nuestra fueron dos. Por un lado, separar el concepto de infraestructura crítica de la información de todo lo que es infraestructura crítica. O sea, si fusionamos eso en el proyecto que se encarga de la regulación de las antenas, por ejemplo, en cordillera o sectores rurales, cruzarlo con el proyecto de las empresas de guardia de seguridad, con el sistema de guardia de estándares de seguridad de sistemas de torres eléctricas o de torres celulares, en realidad el proyecto iba a ser una cosa monstruosa, que iban muchos actores involucrados. Entonces lo acotamos, lo sacamos y lo dejamos solo en lo que se refería a infraestructura crítica de la información, en base a que sea un proyecto que sea rápidamente viable. Difícil la tramitación, pero viable a corto plazo, y no que sea un monstruo de proyecto. Y lo fusionamos con el de proyecto de ley marco, porque pensábamos de que íbamos a tener un conjunto de proyectos en tema de modernización de política, o de policía, perdón. Entonces había que meterlo en la Comisión de Seguridad Pública rápidamente, o la Comisión de Defensa, no sé, rápidamente, donde antes que partieran los proyectos de modernización de policía. Entonces, por un tema también estratégico, tratamos de meterlo para que al menos se tramitara lo más posible, y ojalá que fuera ley, pero se tramitara lo más posible dentro del Congreso, porque es un proyecto difícil. Generar proyectos de institución son sumamente difíciles. La ONEMI, por ejemplo, se empezó el proyecto de crear un servicio de la ONEMI después del terremoto del 2010 y todavía proyecto, o el de extranjería, que entró también en el periodo del 2010-2014 y todavía no es servicio, todavía está en el Congreso. Entonces pensábamos que fuera más chico, más acotado, para que no esté ahí 2 periodos de tramitación en el Congreso. Entonces esa fue una estrategia legislativa de acotar el problema y tratar de fusionarlo y pasarlo a una comisión que trabaje bien, como la comisión, por ejemplo, del Senado de Seguridad Ciudadana, que ha trabajado muy bien en estos temas. Eso por un lado, y ahí quizás podrán aportar ambos senadores más ayuda o aporten eso. Y por otro lado, lo del tema del SAR de ciberseguridad es una pregunta bastante difícil, porque finalmente es una figura que apoya o potencia la relación de un tema que está encargado siempre en el subsecretario del Interior. La facultad de la ciberseguridad, desde la época de la campaña, está orientada como seguridad pública dentro de la subsecretaría del Interior, y el rol lo tiene el subsecretario del Interior, que necesita apoyo, obviamente, para trabajar con el sector privado, porque el perfil del subsecretario del Interior es, el senador Argüelles fue subsecretario del Interior, o sea, el subsecretario del Interior se mueren todos los roles y las responsabilidades que tiene, o sea, desde el diario oficial hasta las regiones, la ONEMI, la ANI, una cosa monstruosa. Entonces, cargarle también la relación con el sector privado, con el sector de los gremios, por ejemplo, el gremio bancario, el gremio eléctrico, para trabajar en proyectos, temas que todavía no son palpables, se nos hacía difícil. Entonces, la figura del delegado presidencial tiene ese vínculo de tener una buena relación con el Congreso para estos temas que son complejos, o para acercarse a estos gremios que necesitan ser partícipes de lo que está pasando antes que vaya ley. O sea, no imponerle una ley, sino trabajar con ellos. Entonces, bajo esa figura, la figura del delegado tomaba mucha importancia. Pero siempre la responsabilidad del subsecretario, haya o no haya, la responsabilidad sigue siendo parte del subsecretario del Interior, que lo reporta directo al ministro. O sea, la responsabilidad está en el Interior. Esté o no esté una figura, el trabajo se sigue haciendo igual. O sea, el trabajo legislativo, el trabajo de crear los proyectos, las normativas, de hacer trabajo de la superintendencia, de los convenios de cooperación, los convenios con el sector privado se están haciendo igual. Entonces,
no es una decisión que escape de nosotros. O sea, hay continuidad en el plan de acción durante el periodo, y finalmente la responsabilidad de un delegado presidencial es exclusiva, y es una facultad que solo tiene él, el presidente, cuando él denote que quizá en algún momento se necesita un apoyo mayor, o va a acercarse mayor a los gremios o a la industria, quizá en un momento llegue, pero es una facultad exclusiva del presidente, que no pasamos nosotros, no podemos tener una capacidad de interpretación o nada, tener una posición de él. Pero lo que sí se puede dar la tranquilidad es que sigue siendo siempre la responsabilidad del subsecretario del Interior, y hoy tenemos un subsecretario nuevo que entró, un subsecretario más tecnológico, es abogado, entiende mucho más la relación, ya lleva proyectos trabajados en el Senado y en la Cámara como para poder articular. Entonces, es una persona que lo ha llevado súper bien hasta el momento, y tiene muchas, dentro de las próximas semanas, se vienen noticias muy interesantes desde el punto de vista de él, de cara a los temas de ciberseguridad. Pudiera contribuir. En general, la experiencia mundial indica que todos han transitado de la seguridad física de las instalaciones críticas a la ciberseguridad, y han tenido que cambiar los nombres y han tenido que actualizar las leyes. Nosotros, como no tenemos nada, es muy bueno que partan juntas, pero lo que sí tenemos que entender es el nuevo entorno de seguridad pública nacional. Si se va a separar el ministerio, ¿cómo va a quedar esto inserto y cómo va a conversar? Eso es lo que tenemos que ver, porque todo lo que se había hecho hasta antes era sin considerar esa separación. Entonces tenemos que ver bien en qué condición queda y cómo se potencia. Esto es básicamente no replicar funciones y sacar lo mejor de cada uno y definir muy bien cómo se integra. Pero en la práctica lo que hay que entender es que la protección de la infraestructura crítica, que al principio era solo física, esto cambió, y todas las organizaciones, el CPNI del Reino Unido, el CNPIC, la CISA de Estados Unidos, todas han ido a poner el apellido ciberseguridad. Y los ejercicios, curiosamente, los más importantes son todos de ciberseguridad. La parte física no lleva tanta complejidad. Entonces, eso está bien. Y lo segundo, la figura de un delegado presidencial se ocupa siempre como un comodín. O sea, es una figura que se ha empleado en catástrofe, en lugares donde el presidente quiere tener a alguien de una manera específica. Entonces, no hay que darle tanta importancia. En sí, la facultad reside en el subsecretario del Interior, quien además es el que preside el comité interministerial, porque no se nos olvide que la política de ciberseguridad sí lo tiene, y ese se convoca, y ese es transversal con todo el resto de los ministerios para coordinarse. Así que también empoderar esa figura, que es bueno que sea así, y ojalá en el nuevo ministerio tenga un rol un poco más claro. Muchísimas gracias. Senadora Cohen, por favor. Desde mi experiencia como subsecretario de Interior, yo no estaba disponible para andar aceptando personas que en paralelo se hicieran cargo de mis funciones, con todo cariño y con todo respeto. Y se lo dije a ambos delegados, les dije: ustedes van a tener un conflicto con el subsecretario del Interior. Y lo tuvieron, los dos. Yo me llevé estupendo con Carlos, me llevé estupendo con Jorge Atton y con Farrell. Pero era evidente, si era un choque de funciones. Es como estos delegados presidenciales cuando hay una emergencia. Para eso están los intendentes. Si el intendente no le sirve, sáquelo, pues. Entonces, el punto que yo creo que está bien buscar mecanismos, pero es evidente que a estas alturas del gobierno, el comillas zar de la ciberseguridad tiene que ser Carlos, si él está a cargo de la situación. Entonces la pregunta es: ¿por qué no se le empodera, no se le entregan las facultades? Porque el subsecretario tiene ya suficiente el lío, está metido en un problema bien delicado en materia de seguridad, en materia de pandemia, junto a otras materias, y por tanto que se asuma que el hombre que está a cargo de esto es Carlos Landero, y por tanto se le entreguen las facultades a él, y él lo haga dentro de las facultades que hoy día tiene el Ministerio del Interior. Entonces, es mucho más fácil a un subsecretario delegarle a un jefe de división, decirle: ¿sabéis qué? Tú te vas a hacer cargo de esto, a que venga un tercero de afuera a hacerse cargo de esta situación. Entonces, mi percepción es que esto es un tema solo de eficacia y eficiencia en la gestión pública. Si no, déjeme decirle que hay instituciones, que bien lo sabe, y aquí le digo el almirante, pero hay instituciones que no le van a hacer caso a un zar de algo, a un delegado, si la facultad no está en la ley, pues. Hay instituciones que son legalistas. De hecho, ¿para qué decir Carabineros? Hay investigaciones, y por tanto, más allá de las buenas intenciones y la capacidad de trabajo, mi percepción es que hoy día se requiere fortalecer la institucionalidad. Cosa distinta es que efectivamente el Ministerio del Interior que tenemos no da para más. Y no porque sea este el Ministerio del Interior. Yo he sido siempre partidario de crear el Ministerio de Seguridad Pública y separarlo de la función política, porque es imposible que
que un ministro de Interior tenga la capacidad de coordinar al gabinete, hacerse cargo de las negociaciones políticas con el Parlamento y con los partidos políticos, y a cargo de la seguridad que demanda 24/7. Eso no da, no dio ya. Y por esto se requiere una reforma en esa materia, y así lo hemos propuesto también con el senador Piu en el marco de la Comisión de Reforma Policial que hemos trabajado. Muchas gracias. Tenemos varias preguntas más, pero lamentablemente no las vamos a poder hacer porque queremos, ya estamos un poco pasados del tiempo, pero queremos honrar el tiempo que nos entregaron los panelistas y también el tiempo del público. Esta dicotomía entre lo urgente y lo importante es algo sobre lo que reflexionamos dentro de la Alianza. De hecho, para elegir el título de este conversatorio. Pareciera que esta dicotomía entre lo urgente y lo importante nos hace en este momento de la historia de la humanidad, al final, mirar solamente lo urgente. Porque de lo contrario las consecuencias pueden ser bastante desastrosas. Lamentablemente tenemos que sacar fuerzas de donde sea para también mirar aquello que es importante, que no es tremendamente urgente, pero que, dado que es importante, en cualquier momento se va a transformar en urgente. Estoy hablando obviamente de la ciberseguridad. Es difícil, sin ninguna duda, el rol de Carlos Landero, no me quiero imaginar lo complejo que es, para jugar en esta línea bien difusa entre aquello que puedo hacer, aquello que debo hacer, y cómo poner prioridades a los distintos roles que tiene que estar tomando el gobierno manejando todos estos platos en el aire. Quiero agradecerle muchísimo la participación a todos ustedes, todas las reflexiones que han entregado desde sus distintas visiones, desde la visión pública, desde la visión privada. Ha sido tremendamente interesante. Y quiero invitar a los que nos están escuchando hoy día a acompañarnos nuevamente. La próxima vez no vamos a tener ninguna falla técnica, pero es reconfortante saber que hemos tenido una cantidad de público tan alta. Han entrado más de 150 personas a la sala, y estoy segura que fue por los destacadísimos panelistas que nos están acompañando hoy día. Así que buenas tardes y muchísimas gracias. Con esto damos por cerrado el conversatorio de la Alianza Chilena de Ciberseguridad. Muchas gracias, Paulina, y a toda la Alianza de Ciberseguridad. Gracias a Carlos y Kenneth y Guillermo que nos acompañaron. Lo mismo, Felipe, Paulina, Carlos, muchas gracias. Guillermo, felicitaciones por lo que están haciendo.